esta hora de la mañana en Radio María compartimos con ustedes el espacio confirmando nuestra fe con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya nos acompaña el Padre Jair Bolaños, hoy con el tema La Santidad Cristiana, numerales 2012 al 2016. Y ya nos puede seguir a través de nuestro Facebook oficial Radio María Perú. Iniciamos. Muy buenos días a todos. Feliz. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Estamos en la cuarta semana de Pascua. Cristo ha vencido la muerte. Y comenzamos con una oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el día que nos regalas. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a vivir conforme a ella constantemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero encuadrar con nosotros la cámara. Ahora sí. ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Bien, el día de hoy iniciamos con... ¿Estoy al aire? Con el tema la santidad cristiana. Numerales 2012 al 2016. El numeral 2012 sobre la santidad cristiana nos dice: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Y a los que de antemano conoció, también los predestinó a producir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de entre sus muchos hermanos, y a los que predestinó a estos, también los llamó, y a los que llamó también a estos los justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. Dios interviene en nuestras vidas, sí. Nada de lo que sucede es porque Dios no quiere decir que Dios no lo permita, Dios lo permite. Pero también hay que tener en cuenta algo, que muchas veces entramos en el error. No nos situemos ni nos quedemos en el error teológico, sino en el error en la vida diaria, en la praxis cristiana, en la vida cristiana, porque a veces le echamos de todo la culpa a Dios. ¿Por qué tanto mal en el mundo? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto robo? ¿Por qué tanto abuso a estas personas? ¿Por qué tanta trata de personas? ¿Por qué innumerables temas? ¿Por qué el sufrimiento en el mundo? Primero, que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso está en la Sagrada Escritura. Para eso ha enviado a su Hijo, para librarnos de la esclavitud del pecado. Pero también hay que tener en cuenta algo. Situémonos en el Génesis, la creación. Dios nos creó a imagen y semejanza. Dice, en imagen de Dios los creó. Repito por enésima vez, con inteligencia, voluntad y libertad hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Inteligencia, voluntad y libertad. Entonces el hombre es libre de seguir los designios de Dios, porque ha sido creado a su imagen y semejanza, pero también tiene la libertad de rechazarlos. Dios no manipula al hombre porque lo ha creado libre. Por eso que hoy vemos, o sea, no es que Dios se ha equivocado, Dios no se ha equivocado, pero el hombre tiene esa capacidad de ir hacia Dios o de rechazar hacia Dios, o rechazar a Dios, pero también implica, como hemos escuchado en el Evangelio del día de ayer, escuchar al buen pastor, escuchar la voz de Dios, o escuchar la voz del falso pastor que lleva tu alma a la perdición.
Pero también Dios, como es su voluntad, no se cansa de buscar al hombre para que se encuentre personalmente con él y encuentre la verdad y no viva en la falsedad, no viva en el engaño, no se condene su alma. Y Dios se vale de diversas maneras en los acontecimientos de nuestra vida para encontrarse personalmente con nosotros, con el hombre, y hacer que nos dirijamos hacia él. Es por ello que este numeral dice, y a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir su imagen. Estamos llamados a reproducir la imagen de Dios en nuestra vida, sí. ¿De qué manera? Viviendo coherentemente, viviendo santamente. Lamentablemente hoy se habla poco del tema de santidad y se distorsiona lo que es la santidad. Uno puede ser santo en lo cotidiano, en las cosas pequeñas, porque hemos sido predestinados a la salvación. Padre, explíquenos eso lo de, porque en este numeral habla a los que llamó los predestinó. ¿A qué se refiere el catecismo con la predestinación? Esto no quiere decir que Dios te obligue a, no es una predestinación que Dios te obliga a ir al cielo, que Dios te obliga o ir, peor aún, te obliga a ir al infierno. No. Estos ya están destinados al infierno, estos ya están destinados al cielo. A eso. Primero que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Citémonos en Timoteo, capítulo, 1 Timoteo capítulo 2. Dios quiere que todos los hombres se salven. Es decir, Dios, desde su designio infinito y por su sabiduría, Dios ha destinado a todos los hombres, quiere que todos los hombres vayan al cielo. Esto se llama la predestinación. Es decir, por su gracia, quiere Dios que todos los hombres se encuentren con Él en la historia de su vida y se conduzcan hacia Él. Pero como dije hace un momento, Dios te ha creado libre, a ti y a mí. Podemos aceptar o rechazar esa gracia. Dios no te fuerza. Pero también es importante aclarar que nadie ha sido predestinado al infierno. Dios quiere que se salve y salve. Y hace hasta lo imposible. Por amor, porque Dios ama a los que ha creado a su imagen y semejanza, que somos nosotros. Pero también nosotros, en nuestra libertad, lamentablemente, podemos rechazar libremente. Y esto es consecuencia del pecado original, en la que el hombre dialoga, en este caso Eva dialoga con el demonio y se deja engañar. Y por querer ser como Dios y no seguir su designio, cae. Y eso es también lo que nos sucede a nosotros. Por eso este numeral dice, y a los que llamó, los justificó. ¿De qué manera nos ha justificado? Aquellos que nos ha justificado por la cruz de su Hijo Jesucristo. Por ella nos ha abierto las puertas del cielo y tenemos la posibilidad de ir al cielo. Porque por el pecado original, el hombre así había sido sacado del paraíso, del estado de gracia, de plena comunión con Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, como dice el pregón pascual, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Por eso nos justificó y nos glorificó. Inmerecidamente, pero nos abrió las puertas del cielo y la posibilidad de entrar en una plena comunión con Él, gracias a su Hijo. En numeral 2013 dice, todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y es importante detenernos aquí. Esto a la luz de el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. ¿Qué dice? Para alcanzar esta perfección los creyentes han de emplear sus fuerzas.
según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio al prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen, siendo obedientes en toda la voluntad del Padre. De esta manera la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente la historia de la Iglesia en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Lumen Gentium, numeral 40, Concilio Vaticano II. Lamentablemente a veces también se confunde la santidad que está reducida solo al plano de los ministros ordenados, es decir, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, monjas, vida contemplativa, vida activa. Y es importante detenernos que la santidad no es solo para los consagrados, la santidad es para todos. Dios por eso que todos los hombres se salven. Primero necesario para nuestra salvación es el bautismo. Segundo, buscar agradar a Dios. Cada quien, dice cualquiera en el estado o régimen de vida. Por eso la exigencia de la santidad no es lo mismo para un sacerdote, para un monje, para una monja, para un obispo, para un laico, para un soltero, para un casado. Cada quien en el estado de su vida. Como prácticamente todos los que están escuchando o están viendo este programa son o casados o solteros, algunos jubilados. ¿De qué manera te santificas como bautizado, como soltero, como casado? Primero es importante situarte en el estado en que estás. Primero, lo necesario es, primero, centrémonos en el amor a Dios y el amor al prójimo. Hazlo como quieras, pensándolo, meditándolo, anotándolo, lo que voy a decir. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿De qué manera dices que amas a Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Una relación porque para ser santo primero es importante preguntarnos. Y eso los sacerdotes de sus parroquias, todos sacerdotes, su principal cometido es ayudar a los fieles a tener una mejor relación con Dios. Primero, ¿cuál es la relación que tienes con Dios? No puedo decir que amo a Dios si solo me aparezco en la iglesia para Semana Santa, Navidad o cuando muere un difunto o un vecino. O sea, no puedo decir que quiero alcanzar la santidad y que quiero ir al cielo si no me aparezco nunca. Es ilógico. Y es ilógico desde la fe que Dios ha revelado y que ha llevado a la plenitud en su Hijo Jesucristo, decir que amamos a Dios y que no estamos con Él, porque el Señor sí está con nosotros, pero yo estoy con Él. Y es una falacia, es una mentira decir que vivimos la fe a nuestra manera, porque esa no es la fe que Dios ha revelado y que le ha enseñado a su Hijo Jesucristo. Y que su Hijo Jesús ha enseñado a sus apóstoles y a los que le seguían, y lo que ha revelado. Sino se vive la manera de Cristo, no la manera mía. Porque entre creer a Jesús y creer lo que muchos piensan de lo que es la fe, lo verdadero es creer a Jesús, no lo que a mí se me ocurre. Entonces no puedo, primero, si yo realmente quiero ir al cielo, no puedo vivir la fe a mi manera, porque no sería cristiano, no sería ni frío ni caliente, sería tibio. Y no se puede decir que se ama a Dios cuando se le visita una vez al año o cuando asisto a la procesión del santo patrón de mi pueblo o de mi barrio o de donde vivo. Eso no sería ser cristiano. Sería ser un falso cristiano o un semicristiano.
alcanzar la perfección. Yo no podía decir que amo a Dios y que quiero alcanzar el cielo si no me confieso asiduamente. Pero no voy porque los que van a la iglesia son hipócritas. Entonces, ¿voy por Dios o voy por la gente? ¿O voy por el que? ¿O no voy porque no me cae el que va? Esos pretextos también podríamos ponerlo en el centro de trabajo o en la universidad. Entonces, no voy a estudiar porque el profesor no me cae. No voy a trabajar porque mi jefe o mi compañero o compañero de trabajo no me cae, porque no es una buena persona. Y si nos damos cuenta, eso solo lo aplicamos a la iglesia. Cualquier estado, lo mínimo. Entonces, si yo quiero crecer llegar a ser perfectos como Dios es perfecto, vale, ¿cómo nos dice que tenemos que ser perfectos? Eso es imposible. Somos unos mentirosos, porque sí podemos, somos seres perfectibles. Uno no busca siempre ser lo mejor en lo que hace. Cuando has ido al colegio o a la universidad, ¿estudiabas para sacar 10? ¿Para reprobar? ¿Para jalar? ¿O estudiabas para el 20? Y cuando sacabas el 20, la máxima nota, ¿no te alegrabas? Porque es la nota perfecta, ¿no? Entonces, si somos seres perfectibles. Para alcanzar algún trabajo, también, ¿no? Para crecer en el negocio, en un negocio también. Entonces, somos seres perfectibles. Entonces, podemos alcanzar la santidad. Y para alcanzar la santidad es importante ser perfectos, ejercitarnos, como ya dije en otras ocasiones, en salir de ciertos malos hábitos, de ciertos vicios y alcanzar la virtud. Eso es necesario para buscar agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es mi relación con Dios? Y eso lo vamos a ver en la siguiente pausa. Esto es simplemente la introducción para que nosotros podamos ingresar en la santidad y tener una mejor relación con Dios. Esto es primero situándonos en otro tema que ya hemos visto en otra ocasión. Y ahora, importante preguntarnos, en esta pausa, pregúntate si realmente estás viviendo cristianamente o no estás viviendo cristianamente o estás siendo tibio, es decir, como un falso cristiano o un semicristiano. Vamos a una pausa y regresamos. En Radio María estamos compartiendo el espacio confirmando nuestra fe con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos acompaña el Padre Yair Bolaños con el tema La Santidad Cristiana con los numerales 2012 al 2016. Y es momento de poder participar marcando el número de cabina, el 2048-720, 2048-720. Puedes escribir un WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111, indicas tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña noche y día. Continuamos.
continuamos, es importante situarnos en lo que dije, retomar, confesión frecuente, comunión frecuente, y ver en qué me tengo que perfeccionar para alcanzar la santidad. Es decir, en qué estoy flaqueando. Por eso es importante a veces anotar cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, cuáles son mis pecados, cuáles son los vicios que tengo. Porque entonces, poco a poco, no de la noche a la mañana, ver en qué tengo que mejorar para agradar a Dios, primero, y mejorar mi relación con Dios. Porque si mejora mi relación con Dios, mejorará mi relación con el prójimo. Por eso es importante la confesión frecuente, la comunión frecuente. Y si yo quiero crecer y tengo tiempo de asistir a misa en la semana, una o dos veces, o lo que pueda, sería bueno, si tienes tiempo. Sin dejar tus obligaciones como cristiano, porque amar a Dios, pero tus obligaciones como padre de familia, como madre, como trabajador, como estudiante. ¿Qué pasó? Ya. No, parece que no se ve mi imagen. Muy buenos días, dígame, ¿con quién tengo el gusto? Padre, buenos días. Mi nombre es Silvia. Llamo desde Ventanilla, Ah, qué gusto, Ventanilla, Callao. Dígame. Callao, padre. Padre, mire, como que cuando uno está en un ambiente, digamos, sin criolladas, ¿no? Con honestidad, como que las cosas son llevaderas, pero en mi persona, ¿qué pasa? Cuando ya hay gente que tiene mala intención en la actuación, como que ya hay distancia, ¿no? Y eso me sucedía también para ir a misa, ¿no? Entonces, padre, cómo puedo yo, digamos, manejar eso? Porque al final yo termino alejándome de Dios porque digo, bueno, si me he portado mal, no fui capaz de enfrentar esto bien, entonces, ¿cómo me voy a acercar a Dios? ¿No? Entonces, como que me alejo, o sea, entonces ¿Usted dice no, un no, ambiente dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, algo así, se refiere? en ¿O todas dónde? partes, padre, o sea, en el trabajo, en la iglesia, ¿no? O sea, tú ves a alguien que ya, por usar un término que espero me disculpe, para usar la criollada, ¿no? O sea, eso no es esa viveza, ¿no? Entonces, en el trabajo, en la familia, ¿no? Entonces ya yo digo, pucha, esta persona se quiere pasar de viva y eso no es justo, no es honesto, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me termino un poco incómoda desde adentro con esas personas, entonces me alejo, ¿no? Me alejo de Dios también, porque digo, Sí. ¿cómo voy a acercar a Él si yo no soy buena, ¿no? Es que, ya, está muy bien, te entiendo muy bien. Donde estemos, donde vayamos, siempre vamos a encontrar todo tipo de personas. Eso no quiere decir que nosotros seamos mejores que esas personas. Probablemente esas personas no se han encontrado con Dios o lo que fuera. Ahora, uno no actúa mal si no entabla amistad con esa persona porque uno percibe que si entablamos amistad con esa persona, su amistad puede ser dañina para nuestro crecimiento en la fe. Porque puede ser que también, o sea, si somos conscientes y nos damos cuenta,
ciertas amistades pueden afectar en nuestro crecimiento de la fe o nos pueden mundanizar. ¿Sí? Entonces, no está mal no ser cercanos a la otra persona. No está mal. Lo que sí estaría mal es dejarle de hablar, ignorarlos y hacer como si no existieran. Eso sí estaría mal y sería un pecado porque es como rechazar, como matarle en el corazón. Es como hacer que la otra persona no exista. Pero por otro lado, es importante actuar con sabiduría. Por eso es importante, yo te recomiendo que, eh, y recomiendo, y si puedes en algún momento leer la vida de Salomón, o una oración que se le atribuye a Salomón. Señor, mándame tu sabiduría para que me asista en mis trabajos, para que yo sepa lo que es grato a tus ojos. Entonces, qué le agradaría a Dios? Primero, que no les dejes de hablar a esas personas. El saludo cordial, eh, si toca trabajar con esas personas porque toca trabajar, pero otra cosa es que tú te hagas amigo de esa persona que tú sabes que habla mal o que se quiere pasar como en quien decimos, de astuto o de vivo con uno, o que es muy criollo, o que a todo, como nosotros decimos en Perú, le saca la vuelta. Pero sí hay que tener en cuenta algo, de que una cosa es que es necesario a veces trabajar con esa persona en el centro de trabajo, en la universidad, en la parroquia, pero eso no quiere decir que estás haciendo mal. Mal sería hacerse amigo de esa persona, hacerse uno con esa persona para también hacer lo mismo. Ahí sí estaríamos pecando. Ahora, por otro lado, lo primero que tendríamos que hacer es rezar por el alma de esa persona para que poco a poco se vaya encontrando más con Dios. Pero que eso no quiere decir que nosotros seamos mejores que esa persona. No sabemos lo que piensa o por lo que pasa y cuál es su contexto. Es importante también, para nosotros crecer en la fe, tener un contexto de amigo que nos ayude a crecer en la fe, pero no acercarnos, no tener cercanías con quienes nosotros sabemos que no consideremos los malos, sino con quien sabemos que no vamos a crecer, pero tampoco rechacemos a esas personas porque también esas personas se pueden, si es que nosotros crecemos, esas personas se pueden convertir si es que nosotros también cambiamos de vida. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, buenos días, Julia de Barranco. Buenos días, Padrecito. Primeramente dando gracias a Dios y a nuestra Madre, la Virgen María, Radio María, por ustedes que nos enseñan y cada día estamos aprendiendo muchas cosas maravillosas. Dígame. Bueno, yo le daré un testimonio. Yo tengo a mis nietas desde pequeñitas, siempre las llevaba a la iglesia, siempre estaba con ella en la misión de Radio María, las llevaba para que aprendan. Bueno, ayer siempre que viajamos vamos a un sitio cerca, además lo primero que ellas tenemos que buscar una iglesia. Y ayer cuando me fui a Chosica, Chaclacay, entonces mi nieta por internet, pues en el celular que está tan avanzado ahora para las cosas buenas, encontró una iglesia muy hermosa que era la Virgen María, el Corazón de Jesús. Entonces me dio tanta alegría participar en esta iglesia, porque para nosotros el día domingo lo primero es nuestra misa, a todos, gracias. Entonces me participé, vi la alegría, la juventud, cuánta juventud, era una iglesia preciosa, preciosa, grande. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Ya las chicas, las jovencitas postulando para religiosas, ¿no? Otras todavía en formación. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Con las madrecitas y también la confirmación de los jovencitos. Entonces es una alegría que yo tengo y un compromiso que tengo que dar mucho por todos ellos, como de ayer decía el padre sobre el pastor, ¿no? Porque todos somos pastores y tenemos que estar pastoreando, comenzando pues con nuestro Santo Padre, el Papa León ¿Cuál es su XIV, pregunta? que es una bendición de Dios. Pues, Muy bien, Dios le bendiga por el testimonio que ha dado. Que Dios le. Continuamos, no sé si hay alguna pregunta más. El numeral 2014
Habla sobre el progreso de la vida espiritual, nuestro trato con Dios. Tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él. Aunque las gracias especiales o signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Crecer en la santidad es crecer también, es primero crecer en primero nuestra relación con Dios. Mejora nuestra relación con Dios, mejora nuestra relación con el prójimo. Es importante que cada uno de nosotros crezcamos en la vida espiritual, cada quien en el estado de su vida. No a todos nos llama Dios, no a todos Dios llama como a los monjes o monjas en rezar más horas frente al Santísimo, rezar todos los misterios del rosario diarios. No a todos Dios llama. Es importante que cada quien sitúe sus horarios, sus tiempos y darle un tiempo para estar en el trato con Dios. Tienes la oportunidad por tus tiempos de visitar el Santísimo, que es lo óptimo. Bendito sea Dios. Que puedes diariamente o interdiario, 5, 10, 15 minutos, 20, 30 minutos. No eres más, ni te sientas menos, ni te sientas mal porque no quisieras tener más tiempo que tus amigos o algún familiar o un ser querido. Es el tiempo que tú puedes darle de acorde a tus obligaciones, pero eso no quiere decir que Dios sea último, sino que quiere decir que en tus tiempos, porque Dios te ha llamado a santificarte en el orden temporal, es decir, en la vida diaria como laico o seglar, es decir, trabajando, estudiando, en tu casa, y le das un tiempo a Dios porque sabes que Dios es primero en tu vida, le das un tiempo, puedes en la mañana, puedes a mediodía, o puedes en la tarde, o antes de llegar a tu casa después de trabajar. El tiempo que se acomode a ti, en el cual tú le ofreces a Dios porque quieres entrar en relación con Él. Esto es muy importante. Que a Dios les da, que Dios le da a algunos unas gracias místicas, no se las da a todos. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Las manifestaciones extraordinarias, revelaciones privadas, una cosa es revelación pública, que ya se ha llegado a la plenitud en todo con Jesús, y otras son las revelaciones privadas, que nos ayudan en ciertos lugares o a toda la iglesia con ciertas devociones. No le da Dios a todos esas visiones extraordinarias. ¿A quiénes se las da? Primero a los más humildes, que no quiere decir pobreza material. Primero a los que son muy piadosos, a los que realmente son humildes y que tienen una vida ordenada y un constante diálogo con Dios. Es imposible, casi imposible, que Dios le dé sus visiones a alguien que, por ejemplo, no se confiesa nunca, no comulga nunca y que su vida no es cristianamente ordenada. Por eso es importante examinarse si realmente soy cristiano o no estoy viviendo cristianamente. Lo importante no es buscar tener esas visiones, porque eso Dios las regala a quien no las busca. Y son muy pocos. Y si leemos la vida de los santos, aquellos que han tenido ciertas visiones han sido los más humildes, han sido los más piadosos y los más obedientes a los designios de Dios en su vida. Es decir, a un soberbio Dios no le da esas gracias. Pero sí a todos nos llama a tener una mejor relación con Él. Visitar el Santísimo. Ay, padre, no tengo oportunidad de visitar el Santísimo. Entonces no me puedo santificar. Sí te puedes santificar.
Puedes hacer la oración como hacía el peregrino ruso durante el día, mientras trabajas, mientras tienes tus momentos libres. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Rezar en tu cuarto o en algún lugar de tu casa donde tengas alguna imagen y estás solo o sola. Contemplar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús o la cruz que tengas en casa. Si es que no puedes salir, de repente alguno está enfermo o está anciano y ya no se vale por sí mismo y lo puedes hacer desde tu casa con una imagen, contemplarla, contemplar la cruz o la imagen del Sagrado Corazón, rezarle a Él, quedarte en silencio, contemplar, que es lo más grande, o coger tu Biblia y meditar algún pasaje de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación, o principalmente de la vida de Jesús, por ejemplo, de su pasión, por ejemplo, cualquier pasaje de su vida, leerla y meditarla con respecto a nuestra vida, no pensando en otros, sino a sí mismo. Entonces, de esa manera, nosotros crecemos en la relación con Dios, en la vida espiritual, y nos ayuda a tener un mayor amor a Jesucristo y a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía. Tenemos una llamada de Chepén. Padre, buenos días. Gracias a Radio María que tenemos todos los días estas enseñanzas que ustedes nos dan con mucho amor. Padre, yo era una católica de montón. No era de misas, pero yo sí tenía fe en el Señor. Y agradecía siempre, desde que yo tengo uso de razón, agradecía mucho al Señor. El Señor nos dio a nosotros, a nuestra familia, buenos padres que eran testimonio de caridad. Entonces eso nos ha formado también con los 10 mandamientos, pero como le digo, no era de ir a misa como ahora, ¿no? Ahora sí tengo una conversión que cada día, cuando con ese evangelio del nacer de nuevo, el Señor me mandaba cada rato mensajes de eso, escuchaba en el internet, bueno, o sea, yo y hasta en la noche desperté y como yo tengo mi celular al lado, puse Radio María y también hablaban de nacer de nuevo. Entonces en mí se ha despertado eso, ¿no? Porque soy una persona mayor con muchas enfermedades, lamentablemente, últimamente tengo discapacidad visual, auditiva y de movimiento, muchas enfermedades. Entonces yo he aceptado todo, porque yo soy enfermera, sé cómo es la salud, ¿no? Acepto todo y al Señor yo le acepto todo, ¿eh? Y trato de que Él sea mi centro, mi Jesús, confío en Él, pero yo quisiera que usted me diga, eh, eh, para avanzar más en ese nacer de nuevo, que es lo que nos asegura, ¿no? En la vida eterna, en el camino del Señor. Esa es mi pregunta. Bueno, para avanzar, primero que lo acabo de decir, es importante la oración desde la realidad en la que uno está. Pero también, por otro lado, para alcanzar la perfección en la vida espiritual y el crecimiento en la fe, lo dice justo el numeral 20:15, que es el camino de la perfección, pasa por la cruz. No existe santidad en la vida cristiana si uno no pasa por la cruz. El progreso espiritual implica cierta ascesis y mortificación gradualmente a vivir la paz y el gozo de las bienaventuranzas. El que asciende, dice San Gregorio de Nisa, no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que no existe cristianismo, no existe perfección espiritual, crecimiento en la fe sin cruz. Hay distintos regalos que nos da Dios que son cruces. Las personas no son cruces, primero. Muchas veces los cristianos nos engañamos diciendo que esta persona es mi cruz. No, no. Eso es mundanamente, eso es un pensamiento mundano de decir que una persona es mi cruz. La cruz es algo, un acontecimiento en nuestra vida que en el fondo, sin fe, no aceptaríamos. La enfermedad, las enfermedades, lógicamente, la muerte, el duelo,
no aceptar la realidad de donde uno vive, no aceptar algún acontecimiento en nuestra vida, en la historia de nuestra vida, una herida que tenemos. Y si nosotros la miramos y crecemos y la miramos a la luz de la fe, esa cruz nos lleva a acercarnos más a Cristo que a crecer. La cruz, pero también ese progreso espiritual implica mortificar los deseos que podamos tener. Deseos de volver a una vida mundana, deseos que nos apartan de Dios. Mortificar no necesariamente a veces la mortificación o la ascesis, la mortificación sobre todo, es mortificarse necesariamente de algo que sea pecado, sino privarme de algo que me gusta por amor a Dios. Por ejemplo, en Cuaresma, ¿te gustan los dulces? Privarte de en algún momento, una vez a la semana o dos veces a la semana, o los viernes, de un dulce. Por amor a Dios me mortifico y busco agradar a Dios cumpliendo el mandamiento de la iglesia de no probar carne el viernes. Entonces, por amor a Dios, de repente lo hago todo el año. Me mortifico de repente por amor a Dios y porque me distraigo y tengo una afición de ver series, por ejemplo, o novelas, pero también implica una ascesis. Es decir, no digo que tengan que ayunar todos los días, no me estoy refiriendo a eso, sino de privarte en algún momento, ofrecerlo a Dios por algún gusto que te das, por ejemplo, todos los días o tres o cuatro veces a la semana. Te doy un ejemplo. Me gusta comer un chocolate, la marca que quieran. Entonces, por amor a Dios, por ascesis, para aprender a dominar en mi cuerpo y crecer en la vida espiritual, me privo una vez a la semana o dos de ciertos gustos que me doy, que le doy a mi paladar, o de repente en el dormir, o de repente soy de gastar mucho en comprar ropa, entonces por ascesis no compro, me abstengo, lo hago por amor al Señor. Eso nos ayuda en el crecimiento de la vida espiritual, pero eso también es importante crecer y perseverar. Para crecer en la vida espiritual, en el amor a Dios, no basta con hacerlo una vez al año. Tiene que ser algo constante, el crecimiento de la vida espiritual. A veces podemos decaer un poco, pero necesariamente es importante volver a levantar y no quedarse en la caída. Que después de tiempo yo crecí durante mucho tiempo y volví a caer en algún pecado pasado porque me descuidé. Ya no tengo solución. No, eso es mentira y un engaño del maligno. Y orgullo y soberbia. Se acepta la caída, se confiesa, se repara, se vuelve a él y luego se comienza de nuevo y se retoma la vida espiritual. Se comienza desde cero y se vuelve a hacer para crecer de nuevo. Es importante para crecer en la santidad no quedarse en el lodo de la caída, sino levantarse con la gracia de Dios, nuestros actos humanos y la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude. Hacemos una oración a esta Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día y Santo Toribio de Mogrovejo ruega por nosotros. El día de hoy es su fiesta. Que tengan un buen día.